tu lugar. Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a tu casa, Amistad Las Torres. Y no sé si alguien nos acompaña por primera vez el día de hoy. ¿Alguien viene por primera vez? Queremos saludarte. Si gustas levantar tu mano para que alguien se acerque a saludarte, ¿no? Todos somos de casa. Bueno, pues saluda al que está ahí a tu lado, dile: qué bueno que viniste el día de hoy, me da muchísimo gusto saludarte, aún con este frío, pero aquí ya entrados en la alabanza y en la adoración ya se nos quitó el frío, ¿sí o no? Bueno, pues tenemos algunos anuncios para estas semanas y el primero es que vamos a tener nuestra acción de gracias. ¡Qué increíble!, ¿verdad? Cada día tenemos algo por lo cual agradecer al Señor, agradecer por todo lo que Él nos da. Y bueno, este día, el 28, dentro de 8 días justamente, vamos a celebrar todos juntos. Así que si tú ya te anotaste, qué increíble. Pero si tú no te has anotado, te invitamos a que te anotes con Vero, que está ahí, y Enrique, para que podamos pues darte un excelente servicio, para poder poner las mesas, las sillas y darte pues lo mejor. Así que te animamos a que te registres. Puedes tú adquirir tu menú por 150 pesos o pues bien traer tu platillo, ¿sale? Entonces, ¿quién va a venir dentro de 8 días? Eso es todo. Y bueno, también el domingo 8 de diciembre tenemos a un orador especial, a un invitado especial, y es Efraín González. Así que te animamos a que no te lo pierdas. Va a estar en ambas reuniones, así que no te lo puedes perder. Vente, tráete a alguien para que también pueda escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y pues también su esposa Martita va a estar compartiendo con las damas. ¿Cuántas damas hay aquí? Eso. Y van a tener su desayuno el 10 de diciembre. Aparte esa fecha, tráete una amiga, la vecina, la comadre, a quien tú quieras, pero tráetela, porque va a ser de gran bendición. Entonces puedes también anotarte con Laura para un donativo de 150 pesos para lo que van a tomar, ¿sale? Y también no se quedan atrás los varones, ellos dicen, nosotros también. Y pues también va a estar compartiendo el pastor Efraín en su reunión de hombres. Y va a ser el 9 de diciembre, el lunes 9 de diciembre a las 7:30. Así que no te lo pierdas, anótate con Juan. Y el donativo va a ser de 50 pesitos. Así que, hombres, no hay pretextos. Tráete igual al amigo, al compañero de trabajo. Tráete a alguien para que también pueda escuchar. Y bueno, estamos recolectando cobijas, harapes. Así que si tú tienes en casa alguno que está en buenas condiciones, o también traer uno nuevo, es bienvenido. Así que te invitamos a que te lo traigas. Y también va a haber, te pedimos un donativo de 80 o 100 pesitos para lo que sea, lo que hay que comprar, para lo que se va a dar. Para mayor información, con Lupita Bonilla o Marisela García, ¿sale? Entonces te puedes anotar con ellos para un evangelismo. Marisela García. Ok. Y va a ser un evangelismo que se va a llevar en San Jorge. Recuerden que pues es un tiempo de dar, de compartir, de dar las buenas nuevas. Es un tiempo de no quedarnos quietos. Hay que ir y compartir, hay que dar de lo que ya hemos recibido. Hay que dar también, ¿sale? Y pues bueno, vamos a orar por nuestros diezmos, por las ofrendas. Y si me acompañas al libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 9, desde el 9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas.
así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Entonces, ¿cuántos de nosotros es nuestro anhelo honrar al Señor? Sí, ¿verdad? Y eso implica también con nuestras primicias, con nuestros diezmos. Entonces, de todo lo que tenemos, de todo lo que hemos recibido, dar esta parte es darle honra y gloria a nuestro Dios. Y Él pues se encarga de darnos aún más. Así que pues vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre, te damos tantas gracias, Señor. Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Nunca nos has dejado sin un plato de comida, Señor. Nunca nos has dejado, Señor, desamparados, Señor. ¿Y cómo no vamos a darte, Señor, nuestros diezmos, las primicias, Señor, si tú ya nos has dado todo, Señor? Hoy te queremos honrar, Señor, con lo que tú nos has dado, Señor. Queremos dar con un corazón alegre, con un corazón agradecida, Señor. No renuente, Señor, sino dándote gracias. Gracias, amado Padre. Gracias por proveer. Gracias por dar, Señor. Y aún, Señor, si alguien está aquí con un corazón, Señor, afligido por falta de trabajo, falta de provisión, Señor, provee, Señor, en cada hogar, a cada cabeza, Señor, de familia. Dales lo necesario, Señor. Te damos gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Y te invitamos a que puedas pasar a dar tu sobre, o también puedes transferir en la cuenta, y los niños pueden pasar a su reunión de Torres Kids. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Sopla Espíritu, muévete, estamos listos. Sopla Espíritu, ven y haz lo que solo puedes tú. Y estamos fijos en conocer tu gran bondad y de tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Y estamos fijos en conocer tu gran bondad y ver tu gloria, y nos transforma poder ver la hermosura de tu presencia. Bueno, sí. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien. Qué bueno. Pues el día de hoy, en medio de este frío, Dios nos ha llamado aquí porque tiene una palabra específica para cada uno de nosotros. Y quiero que me acompañes a cerrar tus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo, Dios. Dios, tu presencia, Señor, está aquí. Señor, tu gloria está en este lugar. Y es lo que queremos, Padre Santo, que tu gloria, tu presencia aquí habite. Te pedimos, Espíritu Santo, habla a nuestro corazón, Señor, y que sea una tierra fértil, la semilla en la que va a caer, Señor, sea fértil. Señor, que esta tierra en nuestro corazón pueda recibir esta semilla de tu palabra y que pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, sé tú hablando a nuestros corazones, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Pues el día de hoy Dios ha puesto un tema en mi corazón y hasta como por las 4 de la tarde yo dije que tengo como dos, ¿no? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Pero Dios me habló y Dios me dirigió para hablar de los dos. ¿Vale? Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo en nuestra vida diaria, que Dios quiere que sea una realidad en nuestras vidas. ¿Y cuántos conocen cuáles son los 5 ministerios del Hijo? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? ¿Algunos? Vamos a leerlos. Vamos a Efesios, la carta a los Efesios, en el versículo 4. Perdón, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el día de hoy quiero tocar una parte de estos ministerios y Dios ha estado hablando mucho a nuestras vidas, en la de mi esposa y en la mía, para poder guiar a nuestra familia, los ministerios del servicio que hacemos, para que nos lleve hacia un lado. Y Dios ha sido bien claro. Y debes de enfocarte en los últimos tiempos. ¿Sí? El día de hoy tuvimos una noticia bien alarmante, ¿no? Como no sé si algunos lo escucharon, una noticia a nivel internacional en la cual se dice que Rusia ya utilizó un misil intercontinental para atacar Ucrania, ¿no? O sea, estamos hablando ya de una escalada de guerra mucho mayor. Ya a esos misiles les caben bombas nucleares adentro, ¿no? Entonces, estamos viviendo una situación muy, muy, muy profética, ¿sí? En el sentido bíblico, porque nos estamos acercando a los últimos tiempos, nos estamos acercando a la venida del Señor. Y lo hemos estado escuchando mucho aquí en la iglesia. Si has tomado nota o eres de los que se te queda más en la mente, debes de recordar cuántas veces hemos estado hablando de la venida del Señor, del regreso del Señor. Incluso hasta hemos visto en los jóvenes, en las damas, el libro de Apocalipsis. Se ha estado estudiando. ¿Por qué? Porque ya son los últimos tiempos. Ya Cristo viene, Cristo está cerca. Y antes de que Cristo venga, Dios va a restaurar estos ministerios que Él ha puesto en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, no Amistad Las Torres, sino en la iglesia en general. En general, porque estos ministerios no son para que los ejerza una sola persona, es para que los ejerza toda la iglesia. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en una parte, en una pequeña parte de lo que es el ministerio profético. Y esta plática le he puesto: estás llamado a ser profeta. Dile a la persona que está a un lado: estás llamado a ser profeta. Pero díselo en serio, ¿sí? Yo sé que nosotros podemos decir, no, pues el profeta, no, ya llegó el profeta, o ay, se escucha el profeta, no, las profecías. Pero vamos a ir viendo, y al final tú vas a decirle a la persona más seguro o segura de que va a ser o está llamado a ser un profeta. ¿Sale? Muchas veces pensamos que el ser profeta tiene que ver con que alguien se pare en un estrado como este, ¿no? En un lugar al frente y que pueda decirte, no sé, a los jóvenes, ¿no? El Señor dice, vas a encontrar a tu pareja, ¿no? Y se parece en tal rasgo y ta. No, pues qué padre, ¿verdad? No, pues uno está esperando a que le digan ese tipo de cosas. O
no sé si te dicen así dice el Señor y si dejas esto vas a tener abundancia, ¿no? Muchas cosas que hemos visto que podemos inclusive desvirtuar del ministerio profético, porque estamos acostumbrados a la idea de que el profeta llega enfrente de alguien y da una profecía, ¿sí? Es decir, se entiende como una parte o una, ¿cómo decirlo? Un punto en el que si esa persona no se para y dice, así dice el Señor, entonces no es profecía. No sé, pero yo crecí con esa idea, con la persona de como un profeta del Antiguo Testamento, ¿sí? En el cual venía la palabra de Dios y se hablaba palabra de Dios. Entonces decía una profecía, y la profecía se hablaba de algo que habría de venir, ¿sí o no? Entonces, nosotros o muchos de nosotros tenemos esa idea, pero la realidad es que el ministerio profético es mucho más accesible, pero también conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? El hablar de parte de Dios no es algo para tomarse a la ligera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona que te va a escuchar, esa persona realmente va a tomarlo como de parte de Dios, y si tú no estás siendo guiado por Dios, esa persona quién sabe qué rumbo va a tomar. Por eso es una responsabilidad mayor. Y así era como lo mencionaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, venía Elías y hacía una profecía y todos lo veían y todos estaban ahí. Llegaba Samuel y hacía una profecía y todos estaban ahí escuchándolo. Jeremías llegaba y entonces exhortaba al pueblo y lo reprendía. Sabían que era el profeta Jeremías, ¿sí? Y muchas veces dicen, no, pues ahí viene Panchito, no el profeta. Pero en realidad, hoy en día no funciona del todo de esa manera. Sí hay personas que tienen una revelación particular y entonces pueden hablar de algo, pero el Espíritu Santo ahora es el que nos está guiando. En el Antiguo Testamento necesitaban la palabra del profeta para ser guiados, para saber hacia dónde ir, para saber qué estaban haciendo mal, porque Dios le hablaba al profeta y lo pasaba. Hoy en día, el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. Hoy en día, el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado, nos está exhortando, nos está guiando a donde nosotros debemos de ir. Por eso es importante tener bien presente que debemos depender, di conmigo depender del Espíritu Santo. ¿Por qué hago énfasis en depender? Hoy en día estoy cuidando una bebecita que es mi hija y ella depende de nosotros, porque no puede darse de comer, no puede vestirse, no puede cambiarse el pañalito, nada de eso puede hacer ella. Depende de quién, de nosotros como papás. De eso depende. Y cuando yo digo depender del Espíritu Santo, es ser conscientes que sin la ayuda, sin la guía, sin la exhortación, sin tener al Espíritu Santo en nosotros, no podemos hacer nada de lo que Dios quiere que hagamos. Nada. Absolutamente nada de lo que Dios quiere que hagamos. Podemos hacer un buen de planes, nos puede estar yendo súper bien en el trabajo, en donde quiera te puede estar yendo bien, pero cuando Dios te diga algo para hacer, que Él te manda a hacer, si Espíritu Santo no está en ti, no puedes hacerlo. Tenemos que ser conscientes de eso. Y el ejercer un ministerio profético o un fluir profético es totalmente depender del Espíritu Santo. Y algo que es muy importante
es que Dios te quiere usar a ti para que tú profetices a los demás. Escúchame bien. Dios quiere usarte a ti para que profetices a los demás. No se trata de que te va a usar a ti para que tal vez te subas al estrado y tú empieces a hablar palabra. Igual y sí, ¿verdad? Pero no. Vamos a ver cómo es que Dios quiere usarte para hablar profecía a las demás personas. Porque una de las razones más importantes para la profecía es que la acción de profetizar vuelve los ojos de las personas hacia Dios. ¿Sí? Escucha bien esto. Si alguien está dando una palabra, si alguien está dando algo que dice que viene de parte de Dios, pero eso no te vuelve los ojos a Dios, eso no es profecía. Eso no es palabra de Dios. La profecía siempre te va a guiar hacia Dios y no hay de otra. Por eso es muy importante aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que han escuchado la voz de Dios? Tal vez no audiblemente, pero en su interior. ¿Cuántos podrían decir? Yo sí lo he escuchado la voz de Dios. Muy bien. Espíritu Santo siempre está hablándonos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, siempre está hablándonos. Solamente hay que identificar cómo nos habla, cómo nos está hablando Dios. Y esto es muy importante porque, como hablábamos, estos ministerios son para que la iglesia sea edificada. El ministerio profético es para que la iglesia sea edificada. Es decir, crezca en espíritu. Y por eso nosotros debemos de estar bien atentos a lo que Dios quiere hablar. Pero ¿cómo Dios nos habla? Y lo primero que vamos a ver de cómo Dios nos habla, y parece una respuesta obvia, pero muchas veces no la tomamos en cuenta, es a través de su palabra. Si nosotros leemos su palabra, Dios te va a hablar. ¿Sí? No hay duda de eso. Pero luego pasamos días sin leer su palabra, meses sin leer su palabra, y aunque sabemos que Dios nos puede hablar en su palabra, no la consideramos. Mejor preferimos leer libros, ¿verdad? Que digo, hay libros muy buenos, pero la palabra de Dios no hay cambio en ella. ¿Sí? No hay que, es que este libro la explica mejor. No se trata de eso. Se trata de que Dios te hable a ti en su palabra, que tú la leas y puedas decir, esto es lo que Dios me habló a mí. Entonces, la voz de Dios suena a la Biblia. Escucha bien, la voz de Dios suena a la Biblia. No importa lo que te vengan a decir, lo que te quieran decir, lo que te quieran mostrar, lo que sea. Si no suena a la Biblia, entonces no es palabra de Dios. Si tú quieres hablarle a alguien una palabra que tú sientes de parte de Dios, pero no suena a la Biblia, no es palabra de Dios. Sí, igual y te dio una buena idea, ¿no? Hay muchas veces en las que las personas, me ha tocado ver, son muy, ¿cómo decirlo? Muy observadoras y conocen los patrones de comportamiento de muchas personas. Y de ahí se agarran para poder decir según palabras proféticas de algo que va a pasar, pero pues que son acciones que normalmente pasan, ¿no? Pero las personas dicen, ay, sí, cierto, sí tenía razón. Pero si esa palabra no te lleva, no está sustentada en la palabra de Dios, sea lo que te digan, sea lo que se cumpla, sea lo que sea, si no está en la palabra de Dios, si no suena a la Biblia, no es palabra de Dios.
Tú debes de estudiar la Biblia. Debemos realmente sumergirnos en la palabra de Dios. El siguiente punto es, nos habla a través de experiencias con su Espíritu Santo. Acompáñame al Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 15. Dice el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos comunión con su Espíritu Santo, vamos a recibir palabra de Él. ¿Sí? El experimentar su Espíritu Santo no es cada vez que venimos a la iglesia. Aquí es una forma como que un poquito más fácil, ¿no? Conectarte con el Espíritu Santo. Pero no se trata de conectarnos con el Espíritu Santo solamente cuando venimos a la iglesia. Se trata de conectarnos y tener experiencias de intimidad con el Espíritu Santo día tras día. Día tras día, vivir en su presencia. Porque si nosotros recordamos lo que hacían los antiguos profetas, ¿dónde se la vivían? ¿En dónde? Buscando la presencia de Dios, ya sea en tabernáculos, ya sea en el templo, ya se la pasaban buscando de Dios. Ellos vivían así. Y nosotros, para nosotros no es la excepción. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios continuamente en nuestras vidas para que Dios nos pueda hablar. Si tú nunca has experimentado el escuchar, el sentir o el saber que Dios te está hablando a ti directamente, escúchame bien, se puede, lo puedes hacer. Y mientras más te expongas a su presencia, mucho más fácil te va a ser identificar cuando Dios te está hablando. No se trata de intuición, no se trata de que, ay no, yo creo que por ahí está feo y mejor me voy por acá, ¿no? No se trata de eso, ¿sí? No se trata más que de Dios hablándote directamente de su palabra, de su palabra. Te está hablando a ti de las cosas que tú estás pasando, de las situaciones que tú estás teniendo. Dios te está hablando a ti. También nos habla a través de Jesucristo. Quiero que me acompañen a Hebreos, de la carta a los Hebreos. Vamos a quedarnos en el capítulo 1. Dice los primeros 2 versículos: Dios muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero del todo, mediante el cual hizo el universo. Dios nos habla a través de Jesucristo. Si nosotros conocemos a Jesús, vamos a recibir palabra de Dios, ¿sí? Es como cuando Felipe, ¿verdad?, le dice a Jesús: oye, pues ya tanto tiempo nos has hablado del Padre, pues muéstranos al Padre, ¿no? ¿Qué le respondió Jesús? Yo creo que dijo: ay, Felipe. Pero lo que más me impresiona de ese pasaje es que se muestra cómo Dios Padre habla a través de Jesús. O sea, es impresionante. Imagínate que tú fueras Felipe
y que de repente tú le dices a Jesús que Él está hablando así, está dando un mensaje, un sermón, y tú le dices, Jesús, pero pues si ya nos hablaste tanto del Padre, pues muéstranos al Padre, ¿no? Y de repente se voltea y dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conoces aún. O sea, era el mismo Dios Padre hablándole. Cuando nosotros vemos, palpamos y conocemos a Jesús, es Dios mismo hablándonos. Si nosotros nos metemos en su palabra y leemos los evangelios, conocemos el carácter de Jesús, nosotros estamos siendo ministrados por el Padre. ¿Sí me doy a entender? Es importante conocer a Cristo Jesús. La siguiente, cómo Dios nos puede hablar, es a través de las personas. Dios nos puede hablar a través de las personas que están a tu alrededor. Aún sin ni siquiera que puedan conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Sí, Dios puede usar a quien sea para poder hablarte algo que Él quiere hablarte. Es muy importante que nosotros aprendamos por eso a distinguir lo que viene de parte de Dios y lo que no viene de parte de Dios. ¿Sí? En algún momento les compartía en el equipo de alabanza que estamos viendo este tema también, les decía, hace muchos años me dijeron a mí, según una profecía, no, yo siento de parte de Dios que vas a sufrir muchísimo, pero que Dios te va a recompensar. Y yo en ese momento, que era como un fluir medio espiritual así, ¿no? Entonces uno se queda impactado. Pero ya después uno va a las escrituras y dice, pues es que esto no viene de parte de Dios, ¿sí? Esto no viene de parte de Dios. Y uno puede entonces decir, no viene a mí esta palabra, no está en la palabra, no se escucha la voz de Dios, no se oye a Biblia. Entonces yo la puedo hacer a un lado. Dios siempre habla respaldado por su palabra. Ahora, también hay circunstancias en las que Dios nos puede hablar. Dios puede estar en nuestros corazones en todo momento, y esa circunstancia que tú estás pasando, Dios te va a hablar en eso. Dios te va a hablar de una manera particular. A mí una vez, suena un poquito extraño, puede ser, pero yo iba caminando hace ya varios años. Mis papás me mandaron al mercado por un mandado, ya ni me acuerdo qué era. Siempre se me olvidaban los mandados, como ahorita. Pero yo iba a la mitad del camino y hacía un calor, de verdad que era un calor muy fuerte. Yo me estaba quemando porque no había de otra, tenía que atravesar todo el cemento para llegar al mercado, ¿no? Entonces, ahí voy yo caminando y yo tenía muchísimo calor y le digo, ay Dios, ¿por qué no mandas un airecito para que nos refresque? Acabo de decir eso y viene un aire. O sea, una circunstancia que cualquiera podría decir que hasta fue coincidencia, ¿no? Pero yo digo, yo no creo en coincidencias. Si yo pedí a Dios un airecito y de repente un airecito vino y me sopló y yo sentí fresco, y dije, wow, o sea, es Dios hablándome, es Dios diciéndome, yo te amo. Es Dios diciéndome, yo escucho tus oraciones. O sea, en una situación tan chiquita que uno podría decir que es cualquier cosa, pero no. Si nosotros abrimos los ojos y vemos lo que Dios está haciendo a tu alrededor y en tu vida, podrías darte cuenta de todo lo que Dios quiere hablarte y quiere decirte. Cuando nosotros nos metemos directamente en la presencia de Dios, Dios no va a dejar de hablarte. Dios no va a dejar de hablarte. En todo momento, de repente estás en una situación y viene Dios y te habla una palabra. Te habla algo.
y tú esa palabra la tomas porque Dios te habló. Dios puede hablarte, o mejor dicho, darte profecía de manera de una persona, ¿no? Cualquier persona de ustedes, de los que estamos aquí, podemos acercarnos a otra persona y hablar una profecía de parte de Dios, pero hablar profecía significa hablar palabra de Dios. Tú puedes acercarte a otra persona, hablar palabra de Dios y estás hablando profecía. No se trata de que vas a profetizar que se va a caer la luna. No, Dios ni siquiera creo que esté interesado en pasar esa información a alguien. Lo que sí le interesa es tu vida, la vida de los demás, y te va a hablar palabra a ti para los demás. Te va a hablar palabra cantando alabanzas. Cantando alabanzas. Yo les decía a los chavos que están aquí sirviendo en la alabanza, cuando tú recibes una alabanza aquí en tu corazón y tú la estás elevando al cielo, genuinamente está en tu corazón, Dios a través de ti, que ya te habló algo, que ya sembró algo en ti, estás levantando alabanza, y cuando una persona de los que estamos aquí escucha la alabanza y escucha justo la parte en la que tenía que escuchar porque la necesitaba, y uno está aquí cantándole a Dios sin saber cuántas personas están siendo bendecidas. Cuando tú estás sirviendo en algún lugar, sea en niños, en jóvenes, en edecanes, lo que sea, cuando tú recibes a una persona que viene y tú le das palabra de Dios, estás hablando profecía. Pero esa palabra de Dios, como les digo, es una gran responsabilidad. Porque la palabra de Dios va a ser hablada y la persona va a tomar un rumbo. Tenemos que entrar en su presencia profundamente y que Dios nos hable. Puedes incluso, o se puede dar profecía orando por otras personas. La vez pasada que estaba aquí conté un testimonio fuimos a orar por una tía de mi esposa, y cuando oramos, yo oré por sanidad, pero yo no sabía lo que estaba pasando en su cuerpo, en su mente, pero ella dijo que sintió un calor muy grande que le llenaba todo su ser. O sea, yo no oré por eso, pero al hablar a través de la oración, palabra de Dios, se habla profecía. Y Dios hizo una obra en esa persona. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque quiero hacer énfasis. La persona va a tomar un rumbo por la palabra que se tome como profecía. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Les voy a contar un testimonio. Que creo que muchos conocen, porque es algo que pasó en mi familia. Y para los que tal vez no lo conocen, voy a contar un poco rapidito. Hace como 4 semanas, mi papá se puso súper mal. Súper mal. Empezó a retener muchos líquidos en su cuerpo. No sabíamos lo que estaba pasando y fue al hospital, entró a urgencias y le dieron pues tratamiento y lo que le tenían que dar, y nos dijeron en ese momento que tenía insuficiencia cardíaca. Y pues no es una noticia muy bonita, ¿verdad?
pero nos dijeron ya se va a ir a su casa y que pase ahí con el tratamiento, que esté en reposo hasta que se le baje el agua y bueno, hasta que saque todo el agua. Y eso hicimos, nos lo llevamos. Eso fue como un jueves, creo. Un lunes. Y pasó una semana así y como que se sentía bien, no se sentía bien. Al siguiente lunes nos habla que está de nuevo yendo a urgencias porque se sentía muy mal. Y tenía muchos líquidos retenidos, no podía parar de toser, se sentía muy mal, se sentía ansioso y lo internaron. Y pues yo estaba en el trabajo y pues no sabíamos lo que estaba pasando. Lo internan y lo suben a piso. Y yo llego y pues me dicen que mi papá tiene ¿cómo se llama? Le está fibrilando su corazón. O sea, su corazón ya no estaba latiendo, ya nada más estaba vibrando. Entonces yo lo llegué a ver, fue una situación muy, muy preocupante y muy, pues de mucha desesperación, ¿verdad? Porque ¿qué haces? ¿Qué haces? Y yo recuerdo, ¿por qué toco este tema? ¿Por qué toco este punto? Porque como 2 o 3 semanas atrás, Dios me estuvo dando una palabra a través de una alabanza. Que viene en la palabra de Dios, una alabanza que se llama Tú lo puedes todo. En español, en inglés se llama More Than Able, que es de un grupo que se llama Elevation Worship. Y me gusta escuchar mucho esas alabanzas de ese grupo, me gustan. Entonces llegué a escuchar esta canción y llegó una parte en la canción en la que dice: he llegado hasta aquí por fe y sé cómo obras y la historia no se ha acabado. Hay mucho más que contar. 2 semanas, 3 semanas antes de que pasara lo de mi papá. Y yo dije: Dios, creo que me estás dando esta palabra. O sea, me estás dando esta palabra y yo sé que tú me vas a usar. Yo sé que tú me vas a llevar a lugares a lugares, a momentos, a situaciones que yo ni me imagino, porque tú no has acabado la obra. Tú no has acabado la obra. Pero esa canción seguía ardiendo en mí, seguía ardiendo, y esa parte no podía yo dejar de escucharla. Y esa noche que internan a mi papá, lo subo a ver, y en ese momento yo sentí que esa palabra era para él. O sea, no era para mí. Yo la estaba recibiendo de parte de Dios, yo la estaba entendiendo de parte de Dios, pero esa palabra no era para mí. Y muchas veces así pasa. Dios te habla algo, pero muchas veces eso que te está hablando no es para ti, es para alguien más. Y va a llegar el momento en el que tú vas a poder dar esa palabra a quien la tenías que dar. En ese momento me senté con mi papá y mi papá sí se veía muy intranquilo, o sea, imagínate que tu corazón esté nada más haciendo así, o sea, no pasa, o sea, no sé ni qué se ha de sentir, pero mi papá me dijo que sí se sentía muy mal. Él sentía, de verdad sentía que ya se iba con su creador. Y yo me puse ahí a orar por él, estuve hablando con él, pero esta palabra se la dije, yo la sentí en mi corazón. Y le dije: he recibido una palabra de parte de Dios y te la quiero dar. Y le dije: Dios me dijo que este no es el final de la historia, que Dios tiene mucho más para contar en ti. Y nos pusimos a orar noche de lunes y pues tristes, golpeados por la situación. Y pues yo me voy a trabajar el martes
y mi hermano se queda con él a cuidarlo y de repente un mensajito, ¿verdad? De esos que no quieres que nunca entren y nos dicen, parece que lo van a sedar porque su corazón ya no está latiendo y parece que lo van a entubar. Y es cuando la fe crece más. Y yo me agarré de esa palabra y yo dije, Dios, tú tienes más para contar, tú tienes más, porque tú no has acabado la obra que iniciaste tú la vas a perfeccionar. La obra que iniciaste tú la vas a perfeccionar. Y no sé si se acuerdan, pero la última vez que estuve aquí hablé de eso. Y al siguiente martes yo la estaba usando para mi vida, para la vida de mi papá. Y Dios estuvo ahí con él, porque lo metieron a cuidados intensivos y yo sé que la oración del justo puede mucho. Dice, y aún sanará al enfermo y si hubiera pecado, sus pecados le serán perdonados. Así de fuerte es la oración. Por eso yo decía, la profecía también se da orando por una persona. Meten a mi papá a cuidados intensivos y estaba ahí mis hermanos y mi mamá. Yo no podía zafarme del trabajo, ya estaba yo, ya me voy. Pero yo tenía algo en mi corazón y era paz en Dios. Porque Dios había hablado algo y yo decía, y si aún esta palabra no llegase a cumplirse como nosotros queremos que se cumpla, aún así mi papá por lo que está pasando va a bendecir a mucha gente. Llegamos al hospital y nos dicen que primero nos dijeron ya no lo vamos a entubar, pero va a estar en cuidados intensivos porque está muy delicado, su corazón está muy alterado. Y pues todo ese momento muy difícil. De verdad, iglesia, se sienten las oraciones. Sé que muchos de ustedes estuvieron orando y se sintió la oración. Pudimos orar ahí en el hospital y todas las hermanas de mi papá recibieron una paz enorme. Pero lo mejor fue cuando hasta en la noche me toca a mí estar con él un rato, lo sacan a unos estudios y regresa de los estudios y regresa en la camilla, va entrando a cuidados intensivos y me hace así, todo bien, todo bien. Y yo veo una fe que no se da por cualquier cosa, una fe que se da por estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Para no hacer la historia más larga, no lo entubaron. No fue necesario que le dieran fibrilación. No fue necesaria ninguna otra cosa. Le detectaron un coágulo en un pulmón. Y nos decían que había varios procedimientos, uno más complicado que el otro, pues ya sabes, términos médicos, ¿no? Pero dijeron, ya lo estudiamos bien y se lo vamos a tratar con medicamento. Mi papá salió una semana después del hospital. Hoy en día ya quiere dejar su cuarentena porque ya quiere hacer cosas. Iglesia, primero que nada, mi papá me pidió que les diera las gracias a todos por estar orando por él. Pero yo quiero que entendamos que la profecía es algo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas y usarte a ti para bendecir a más gente. Usarte a ti para darle esperanza a quien no tiene. Usarte a ti para darle soporte a quien se está cayendo. Quiere usarte a ti para que le des palabra a alguien que necesita ánimo.
palabra a alguien que necesita sanidad, que necesita sanidad en sus finanzas. Dios te quiere usar a ti. No se trata de que quiere usar al pastor para bendecir a tu amigo, es que sí lo va a bendecir a través del pastor, pero no, se trata de que tú tomes palabra de Dios, que Dios te habla a ti y se lo hables a tu amigo, se lo hables a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, a tu vecina. De eso se trata. Debemos entrar en su presencia, saber su palabra, estudiar su palabra y que Dios nos hable para bendecir, edificar a la iglesia. Vamos a ponernos de pie. Es Dios el que actúa, obra y habla a través de ti. Es así como debe de ser. Es así como debemos de percibirlo. Vienes a la iglesia, estás en un tiempo de intimidad en tu casa con Dios, leyendo su palabra, orando. Es edificante para ti, pero no se queda en ti. Palabra que Dios te habla, mucha gente la necesita. Si a ti estás pasando por un tiempo en el que sientes que nadie te ama, que estás en depresión, en ansiedad, y Dios viene y te pone un amor y te ministra y te da una palabra, te sana tu corazón. Pero esa misma sanidad necesita a alguien más. Necesita la palabra de Dios, que Dios te ha hablado a ti, para que las demás personas sean bendecidas. Si tú estás batallando con algo y de repente viene una palabra, en la palabra de Dios viene un versículo y te fortalece, en el que te dice: no temas, ve adelante porque yo te ayudaré. Y entonces tú te tomas de esa palabra y empiezas a vencer lo que no podías vencer. Pero alguien más necesita también esa palabra que tú ya tienes para que pueda vencer. Toda palabra que Dios te habla, cuando tú la hablas, es profecía, porque es palabra de Dios. Señor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, háblanos, Señor, que aprendamos a distinguir tu voz, que aprendamos a distinguir, Señor Jesús, lo que tú nos estás diciendo, que aprendamos a escuchar tu voz y callar las demás voces, Dios. Señor, métenos más profundo en tu presencia, métenos más profundo en tu palabra, que podamos, Señor, vivir, Señor, para conocerte, pero también para darte a conocer. Señor, guíanos, Padre. Queremos, Señor Jesús, llevar a cabo este ministerio profético, Señor, que tú vas a usar para edificar a tu iglesia y guiar a tu iglesia, Señor, hacia los últimos tiempos, Padre. Te ruego, Espíritu Santo, que tú obres en esta iglesia, Padre. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, que podamos percibir las cosas espirituales que tú tienes para nosotros y hablarlo a los demás. Ayúdanos, Espíritu Santo. Por favor, clamamos a ti esto, Padre. Ayúdanos a vivir en lo profético. Ayúdanos a vivir en lo profético, Padre. Clamamos a ti. Háblanos. Háblanos, Dios. Háblanos, Rey. Necesitamos tu guianza. Necesitamos tu voz diciéndonos hacia dónde.
Háblanos, Señor. Háblanos, Jesús. Y en este mismo sentir, hay alguien que venga aquí por primera ocasión o segunda y que sepa en su corazón que no ha entregado su vida a Dios, pero que quiere hacerlo el día de hoy. Levántame la mano si este es tu caso. Qué bueno que todos hemos entregado nuestra vida a Dios. Pues vamos a poner por obra esto. Seamos una iglesia profética que habla y edifica con la palabra de Dios. Corazón abierto está, abro mi corazón a ti, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz lo que solo tú puedes, Jesús. Mi corazón abierto está, abro mi corazón a ti, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz lo que solo tú puedes, Jesús. Mi corazón abierto está, abro mi corazón a ti, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz lo que solo tú puedes, Jesús. Mi corazón abierto está, abro mi corazón a ti, Dios. Haz lo que quieras en mí, haz lo que solo tú puedes, Jesús. Y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. Otra vez me abriré y mis miedos dejaré, porque quiero un toque desde el cielo. En mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. Otra vez me abriré y mis miedos dejaré, porque quiero un toque desde el cielo. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. 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 Pues qué increíble palabra recibimos en esta noche, y pues depender de Dios, del Espíritu Santo, para no hablar lo que está en nuestra carne, sino lo que viene del Padre. Me gustaría leerte unas frases que es de un libro que estamos leyendo en el grupo de jóvenes, que me vino a la mente ahorita que estábamos escuchando, y decía: necesitamos hijos que colaboren con lo que el Padre quiere hacer. Hijos disponibles que se despierten a la profecía y reclamen la herencia de esta generación. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y luego dice: Dios tiene la fuerza para hacerlo. Sin embargo,
eligió que suceda a través de sus hijos. ¿Cuántos hijos estamos dispuestos a colaborar con lo que el Padre quiere hacer? Pues que tengas una excelente noche, familia. Está ahí atrás Eli para recibir los donativos para los zarapes. Si tú quieres colaborar con esta parte de ir y compartir las buenas nuevas y dar un zarape, pues te animamos a que puedas pasar. Y no te olvides de registrarte también para nuestra cena de acción de gracias. Que tengas un excelente regreso a casa. Dios te bendiga.